Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, una semana con mucha información de la economía. Tuvimos cifras del IPC durante las últimas horas, también discusión respecto a la reforma tributaria, a la reforma de pensiones. Vamos a comenzar hablando de la inflación, del IPC del mes de mayo. Pasemos a revisar gráfica los números que son mucho mejor de lo que se esperaba. En el mes de mayo, 0,1% la inflación. ¿Cuál era la expectativa para el quinto mes del año? Era en torno a 0,3, 0,4%. Está muy por debajo de las expectativas para mejor. Y este número es el que pone más alegre sin lugar a dudas a la autoridad. 8,7% la inflación en los últimos 12 meses. En agosto del año pasado estábamos en el peor momento económico en cuanto a inflación. 14,1% en 12 meses, ahora es 8,7%. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando los números de este IPC de mayo. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Alimentos que había encajonado varios meses de dificultades para el bolsillo de millones de familias, sobre todo las más vulnerables. 0% de ajuste en el quinto mes del año. Segundo mes consecutivo que tenemos este registro. Es una buena noticia. Y aquí una pregunta que se hace inmediatamente. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron, que más bajaron en el mes de mayo? Vamos con los que más subieron. En la siguiente gráfico, la UEF, ojo, sube 36 pesos durante el próximo mes. 12% suben los tomates en mayo, 8% los huevos solamente en mayo, 41% en los últimos 12 meses. Las flores, 7,2%, el pan, 2,4% solamente en mayo, 15% durante el último año. Y los productos que más cayeron durante el quinto mes del año, 12% en los pasajes de bus, eminentemente estacional, 10% los limones, 10% el plátano, 8,5% las sopas y 6,2% el café, dos productos los últimos súper estacionales en estos meses de invierno. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre estos buenos augurios para la inflación? No solamente lo que sucedió en mayo, sino que lo que podría venir para los próximos meses. Escuchemos al ministro de Hacienda. Esto permite comprobar nuevamente, ¿cierto?, que estamos teniendo una baja significativa de la inflación. Se está cumpliendo con creces las expectativas de baja de inflación. Creo que es claro que la economía está teniendo una trayectoria decididamente decreciente en materia de inflación. Eso es positivo, eso nos ayuda a afirmar expectativas positivas para lo que resta del año. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de crecimiento, de reforma tributaria, reforma de pensiones. Tenemos una invitada de lujo, una amiga de la casa aquí de Mirada Económica, la economista Gabriela Clivio. Te saludamos, la sonrisa siempre. Gabriela, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar acá contigo. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar la invitación y comenzar por una pregunta que es bastante obvia quizás. Este 0,1% del mes de mayo de inflación, una buena noticia, sobre todo con las expectativas que habían. ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que sí. O sea, yo esperaba un IPC en torno al 0,3. La verdad que me ha sorprendido muy positivamente. O sea, no solamente el hecho de que la inflación estuviera en el mes por debajo de lo que se esperaba, sino que ya nos alejamos del 10%, o sea, en 12 meses estamos con una inflación de 8,7%. La inflación sin volátiles, que igual sigue alta porque estuvo en 0,5%, fue menor que el mes anterior, que había sido 0,7%. O sea, la verdad que si tuviera que ponerle raya para la suma, una calificación al dato de IPC que se da a conocer hoy, creo que ha sido muy bueno. Gabriela, a ver, ¿está surtiendo efecto la política monetaria restrictiva del Banco Central? ¿Cómo se explica esta caída? Porque para hacer comparación con lo que fue el año pasado, en el mismo mes de mayo, el mes de mayo del año pasado tuvimos 1,2, ahora 0,1. ¿Se está notando la mano, el trabajo de, por ejemplo, el Banco Central, que su mandato constitucional es justamente mantener a raya la inflación? Sí, claro, se está notando no solamente el trabajo del Banco Central, o sea, recordemos que igual hoy en día la tasa de política monetaria está en 11,25 en términos nominales. Si nosotros pensamos que la expectativa de inflación hoy en día para el año es que vamos a terminar con una inflación cercana al 5, a nivel real la tasa de política monetaria sigue siendo una tasa real alta, o sea, es contractiva. La política monetaria sigue siendo hoy en día una política monetaria contractiva que busca frenar la inflación. O sea, de nada sirve subir el salario nominal si la inflación se come el reajuste del salario. Entonces, sí, efectivamente está surgiendo efecto la contracción que hay a nivel de política monetaria
y también que hemos tenido de alguna forma una vuelta a la cordura con la no aprobación de retiros adicionales, porque en el fondo de nada sirve o de poco sirve tener una política monetaria contractiva y un banco central que está tratando de controlar la inflación si se siguen aprobando retiros y sigue habiendo un exceso de liquidez en el mercado. Sí, a tu juicio, Gabriela, esto ya podría hablarse ya de una franca retirada de la inflación, porque en meses anteriores tuvimos números mejores, pero de repente venía un mes malo. Teníamos números buenos y venía un mes malo. Ahora uno ve una mayor quizás consistencia. ¿Tú lo ves también? Sí, o sea, lo que se ve es una mayor persistencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero ojo que también nos está ayudando en esta baja que está teniendo la inflación, además del tema de lo que está sucediendo con lo que estaba contando de los componentes no volátiles, la evolución que está mostrando el peso, la paridad peso-dólar, digamos, el hecho de que el valor del dólar se aleja de los 1.000 absolutamente. Hace un año lo teníamos 1.000 y tanto, ¿te acuerdas? Claro, 1.055, o sea, hoy en día estamos por debajo de los 800 pesos. Eso ayuda muchísimo a la reducción de la inflación también. A ver, esto debiese, tú lo cruzabas recién con el tema de tasas del Banco Central, próxima reunión del Banco Central. El otro día conversaba con José Gregorio, expresidente del Banco Central, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Decía, en la próxima reunión sí o sí debiese venir una primera señal del Banco Central, bajar 0,25 la tasa. ¿Tú lo ves así? Sí, yo también creo. O sea, yo creo que en el fondo, con un mes, dado el estado que tiene la economía a nivel de cifras de crecimiento, digamos, que probablemente, si bien ahora la OCDE ha revisado y un poco las cifras de crecimiento, digamos, igual estamos pensando que va a haber una recesión muy moderada, pero la economía no está creciendo, la inflación empieza a converger, se aleja definitivamente del 10%, probablemente terminemos el año con una inflación mucho más cercana al 5%, el Banco Central tiene que empezar su proceso de baja de tasa, porque además hay un tema que es palpable, digamos, así como cuando empieza el ciclo de alza de tasa, el freno a la inflación no es inmediato, lo mismo sucede en el ciclo de baja de tasa, si bien impactan mucho las expectativas, nosotros sabemos que hay una causalidad entre alza de la tasa de política monetaria y una contracción de la economía o un enfriamiento y un relajo de la política monetaria y un mayor dinamismo de la economía, aunque eso no sea lo que persigue el Banco Central. Lo que no tenemos bien medido y no se sabe es el tiempo que lleva, el rezago, digamos, el lag que hay para que eso logre verse, digamos. Pero a estos niveles de inflación que están convergiendo a lo que se esperaba, digamos, de un 5% para este año, se justifica que el Banco Central comience su proceso de relajamiento de política monetaria. Y si nos imaginamos, por ejemplo, Gabriela, ya, que comienza esa relajación, que comienza con una caída de 0,25, ¿cómo debiese ser esa velocidad de aquí en más? Por ejemplo, a final de año. Yo recuerdo a principios de año muchos hablaban que el Banco Central debiese terminar las tasas en torno a un 7%, hoy en 11,25, como decías tú. Ya con el correr de los meses muchos dijeron, no, quizás no va a ser en 7, va a ser en 9, en 8,5. ¿Cómo ves tú esa caída en lo que venga del año? Depende de qué factores y a qué velocidad. O sea, yo tendería a pensar que debiera terminar entre 7,5 y 8, en función de cómo va convergiendo la inflación, digamos. Pero que hay espacio para bajas de tasas, hay espacio. Entonces, yo creo que en el fondo el Banco Central también tiene que ir no solamente piloteando este buque del tema del control de la inflación y que la inflación vuelva a converger en un plazo de 2 años a lo que es la meta del 3%, sino además no equivocarse. ¿No, verdad? Entonces, claro, que eso en economía se conoce como la parsimonia, digamos, de ir lento pero seguro, como decía la abuela. Entonces, ni atrasarse. Claro, exactamente. Entonces, lo más probable es que sean movimientos sostenidos en la medida que los datos de inflación que sigan saliendo reafirmen que estamos en la dirección correcta. Pero que hay espacio y que se debiera comenzar el ciclo de baja de tasa ahora en el mes de junio, sí. Pero yo creo que hay un consenso en eso también ahora, ¿no? Pero me quedo con tu concepto eso de la parsimonia, o sea, que sean bajas, pero ir midiendo de alguna forma cómo va la temperatura del mercado, ¿el movimiento de cintura lo permite por lo menos ahora? Claro, sí, absolutamente, sí. Gabriel, me quedé pensando en el fútbol, como me dijiste de movimiento de cintura, me distraje de pronto. Ahora que Uruguay clasificó a la final del Sub-20, me imagino que estás feliz. Por eso. Oye, Gabriela, a ver, cruzando con lo que tú mencionabas antes, tú decías un concepto,
La economía no está creciendo. Tuvimos la última cifra de IMASEC, una caída de 1,1, también el mes anterior, en marzo, una caída de 2,1. Hoy día conversé en la mañana con el ministro Grau, la semana pasada con el ministro Marcel, y las autoridades están cruzadas con que la economía está creciendo, y ellos hacen la comparación trimestral respecto a un trimestre con el trimestre anterior. No se comparan con el año anterior. Juegan a, obviamente, esa figura que claramente es la lectura que puede hacer también un economista. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú dices la economía no está creciendo, y las autoridades dicen sí está creciendo. O sea, yo creo que la cifra, como dijo una vuelta Bernanke, ¿no? O sea, si uno quiere tomar de verdad la temperatura de la economía, lo que tiene que hacer, y pudiera elegir solamente un parámetro, una medición, uno debiera mirar la cifra de desempleo. O sea, lo que está sucediendo, tenemos 6 trimestres consecutivos móviles de crecimiento del desempleo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me parece que ese es el reflejo de que en el fondo la economía no está creciendo. Más allá de que en el margen pueda haber una lectura distinta, digamos, lo que tenemos es que una economía que de alguna forma hoy también se dieron a conocer las cifras de comercio exterior, se está hablando de una contracción ahora muy suave, de 0,1, está diciendo la OCDE, de 0,4, dice el Banco Mundial. O sea, sin duda que a nosotros como país nos está ayudando de alguna forma el fin de China, el fin que puso China a las restricciones de movilidad por el COVID, ¿no? El finalizar esa política va a tener un impacto positivo para nosotros, pero de todas formas, aunque la economía creciera en este año, que no es el escenario base que yo contemplo, sería un crecimiento muy moderado. Nosotros no podemos olvidarnos que somos un país emergente y que debiéramos crecer a tasas mayores si queremos retomar la senda de seguir no solamente otorgando más, recaudando más para poder financiar más gasto y más demanda, sino para seguir combatiendo la pobreza y volver a tener cifras de pobreza igual que en la prepandemia. Sí, Gabriela, tú mencionabas el tema del empleo. Lo vimos en la última medición del INE y hay varios parámetros para medir. 8,7% la última medición, un punto más que la medición el mismo trimestre del año pasado, pero sobre todo la generación de empleo, el tipo de empleo, mucho cuenta propia, mucho empleo público, poco empleo asalariado privado. Lo dicen los números, no hay mucha interpretación respecto a ello. ¿Qué es lo que te dice ello? Bueno, lo primero que me dice es que dato mata relato. O sea, los relatos pueden ser cualquier cosa, pero el dato duro me está mostrando que el desempleo está creciendo. A nivel de las mujeres, por género, es incluso peor. El desempleo a nivel de la mujer está en 9,5%, lo cual desde mi punto de vista es una cifra dramática. Más allá de eso, lo que está viendo, al haber mucho trabajador por cuenta propia, el 90% de los trabajadores por cuenta propia o independientes por lo general no cotizan, lo cual también me prende una luz de alerta al pensar qué está pasando con la informalidad, porque nosotros ya tenemos un nivel de informalidad muy alto en la economía. ¿Qué está pasando con la informalidad si lo que se está creando son empleos públicos que están dentro de la economía formal, pero mucho trabajador por cuenta propia, que finalmente después está la gran mayoría, lamentablemente, en la informalidad? Nosotros tenemos que avanzar como país en reducir los niveles de informalidad. Gabriela, tú mencionabas el tema del efecto en el empleo femenino. Muchas mujeres que quizás están volviendo al mercado laboral después de la inactividad durante la pandemia. Y aquí la pregunta te la cruzo con la coyuntura. Estamos viendo circulación de virus respiratorios brutales. El respiratorio sincicial, la influenza. Se está volviendo a convocar muchas veces a guardar a los niños, sobre todo los menores, los lactantes, a guardar a los niños del jardín infantil, guardarlos en las casas. Y sabemos y tenemos literatura de qué es lo que pasó en la pandemia. ¿Quién cuida a esos niños? Son las mujeres. ¿Dónde se destruyen empleos, lamentablemente? ¿O quiénes tienen que salir del mercado laboral? Las mujeres. ¿Podemos volver a un efecto que sea los próximos 2, 3, 4 meses, como lo que vimos en pandemia, quizás no a ese nivel, pero sí un efecto duro en el mercado laboral femenino? Lamentablemente sí, porque de hecho hoy mismo, por ejemplo, escuchaba declaraciones del colegio médico que incluso aconsejaba que se volvieran las salas a usar mascarilla. Entonces yo creo que en el fondo, sobre todo con los datos tan tristes que hemos conocido, como muertes de niños pequeños, de lactantes, digamos, es lógico que quienes están en una situación que tienen niños pequeños, toman la decisión de proteger a su familia, digamos, proteger a sus hijos y lamentablemente la gran parte de los cuidados, no solamente de los niños, sino también de los adultos mayores, pero que en este caso no es la población más afectada por el virus sincicial, somos las mujeres. Entonces, esto también puede tener un efecto aún más negativo para el empleo de la mujer. Gabriela, te pido que te quedes conectada, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con la economista Gabriela Clivio. Antes de ir al corte, les contamos que construir un mejor futuro
está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Pausa y volvemos. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con la economista Gabriela Clivio. Gabriela, quiero meterme en el tema de la reforma tributaria, un concepto que acuñó varias veces el presidente Boric durante y pones cara de sorpresa, durante la última cuenta pública, hace algunos días. 10 veces mencionó el concepto de reforma tributaria. ¿Cómo ves la posibilidad de que esta se realice? ¿Cuánta agua hay en la piscina, en buen chileno, para que políticamente esto avance de acuerdo a las expectativas de la autoridad? ¿Y cómo ves? Porque siempre una reforma tributaria, para bien o para mal, tiene un efecto en la economía. Esto no es inocuo. ¿Cómo ves una reforma tributaria del talante que se está discutiendo, en torno a un 2% del PIB? Bueno, a ver, lo primero decirte que si uno escuchaba la cuenta pública, parecía ser que, primero que la reforma tributaria iba a ser como el medicamento, como la panacea que iba a curar todo, ¿no? Con la reforma tributaria. Como el mentolatum. El mentolatum, sí. Mi abuela usaba una cosa que se llamaba, mi abuela le decía Vivaporub, que es lo que acá le dicen Vivaporrap. Entonces uno tenía tos, venía con el frasquito y con la pomadita y te dolía la cabeza y te ponía la pomada acá, y después te dolía la espalda y te ponía la pomada acá. O sea, la pomada esa servía para todo. Pero bueno, la reforma tributaria vendría siendo lo mismo, de acuerdo a la cuenta pública. La reforma tributaria daba para la condonación de las deudas del CAE, el pago de la deuda histórica a los profesores. Pero la realidad es que no hay en la historia una reforma tributaria que haya logrado recaudar más de un 4% del PIB en un periodo de 4 años, ni una reforma que haya logrado recaudar, por ejemplo, un 8% del PIB en un periodo de 8 años, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece de todas formas que esta cifra que se está hablando ahora del 2%, que ni por casualidad alcanza para el tema de la condonación del CAE, que además me parece una muy mala política pública. Igual ahí solamente un punto, Gabriela, ahí lo aclaró el ministro Marcel, que respecto al CAE, puntualmente él dijo que esto se iba a presentar un proyecto que se iba a financiar de otra forma después de la reforma tributaria. Es cierto. Después se aclaró, pero no quedó así tan explicitado cuando se hizo la cuenta pública y se mencionó la reforma tributaria. Pero es cierto lo que me estás diciendo, Andrés. El tema es que, de todas formas, a mí me parece que siempre se está hablando de que hay que recaudar más porque hay que gastar más. Entonces, cuando uno lo presenta así, uno dice, uy, qué responsable que es el gobierno. El gobierno quiere gastar más, hacer frente a ciertos gastos, como estos gastos van a ser permanentes, tiene que recaudar más. Pero nunca se habla de cómo mejorar la eficiencia del Estado, cómo terminar con ciertas contrataciones que quizás no tendrían que haberse dado, cómo terminar con la burocracia que existe, por qué se permitieron estas pensiones de gracia, digamos, no se habla ni por qué no se reasignan partidas presupuestarias que están destinadas a programas que tienen muy mala evaluación. Con todas esas iniciativas uno podría tener un 1% del PIB de recaudación y quizás faltaría hacer ciertas reformas o eliminar ciertas exenciones que permitan recaudar el 1% adicional o controlar o reducir la evasión y la ilusión, y eso automáticamente me permitiría tener prácticamente un 0,8% más de recaudación, y entonces no sería necesaria una reforma tributaria, ¿no? O sea, yo creo que la dirección en la que hay que ir, que es la dirección de ampliar la base imponible, es una discusión que no existe. Es una discusión bien impopular también. Es una recomendación hace rato que la viene haciendo la OCDE para explicar a quienes nos están viendo en la casa, Gabriela, hoy día del impuesto que pagamos, que nos descuentan por los sueldos. En el fondo, 3 de cada 4 chilenos hoy día no paga. Sí paga IVA, sí paga otros impuestos, no es impuesto. Pero uno dice, no solamente es políticamente es bien poco viable, sino que también quizás esa misma ciudadanía, sobre todo la clase media, tendría que ver también un Estado que le entregue beneficios, le entregue respuestas para que esté pagando impuestos también.
Exacto, pero a lo que yo voy, Andrés, es que en el fondo es como que uno quiere tener el mejor equipo de fútbol, pero quiere hacer el equipo de fútbol a su pinta. O entonces Ya. nosotros nos comparamos con la OCDE, con las estadísticas de la OCDE cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene es que no miramos la OCDE, miramos lo que nos conviene. Entonces, si nosotros decimos, ¿cuál es el gran problema de Chile hoy en día? El gran problema que tiene Chile, más allá de los temas sociales que hay que solucionar, digamos, como tener una educación de calidad, una buena salud y unas buenas pensiones, el gran problema que existe a nivel de la economía es el alto nivel de informalidad. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que el país vuelva a crecer, para que se creen empleos de calidad, para que la informalidad se reduzca. ¿Tú Y a crees mí que la me informalidad parece real, que... perdón, Gabriela, es superior a ese 27,4% que marca la línea? Porque No, no, yo creo que solamente un punto, aquí termino, porque no es primera economista, mujer sobre todo, que me dice que es mayor, que en su experiencia, en empresas que ellas ven, en el mercado laboral, ven que la informalidad es mayor y quizás está subrepresentada en la cifra. No es primera vez. Sí, yo creo que sí. Ahora, yo me estaba refiriendo a la cifra oficial que Ya. conocemos y la que ha calculado la OIT. De todas formas, aunque yo creo que esa cifra está subestimada, porque me parece que el hecho y el tema de que la mujer sea quien se hace, a quien se le imputa de alguna forma el costo de la maternidad, y a partir de las 20 mujeres es que tenemos que cumplir con el requisito de la sala cuna, lo que está sucediendo es que se están generando empleos para mujeres, pero informales. Sí. Porque así no supero el límite que me obliga a tener el tema de la sala cuna. O sea, por eso para mí habría que evolucionar, digamos, a que esto sea algo socializado entre hombres y mujeres, digamos. Pero más allá de eso, en las cifras oficiales, en las cifras que da a conocer la OIT, el nivel de informalidad de la economía chilena se acerca al 28% y el nivel de informalidad en los países de la OCDE está cerca de 14%. Entonces, aún con las cifras oficiales que están subvalorando o subdimensionando el problema de la informalidad que tiene la economía chilena, tenemos una tremenda diferencia, una tremenda brecha. Me parece que ese es un tema que, así como está absolutamente fuera de la agenda, el tema de cómo retomamos el crecimiento en la economía, no hubo ni una sola mención al crecimiento en la cuenta pública y hubo 10 de la reforma tributaria, tampoco se habla de cómo reducir los niveles de informalidad. Gabriela, te quiero llevar a un último punto en esta conversación, reforma a pensiones. Uno va viendo por lo menos, que también fue parte central de la cuenta pública del presidente, que en esa materia, ahí sí el diálogo tiene que fructificar sí o sí, la tercera tiene que ser la vencida. Tú ves, por lo menos que en el papel, el gobierno lo reconoce, pero todavía ellos argumentan de que falta una propuesta de la derecha en la mesa, pero reconocen que las cuentas nacionales y esa figura hoy día no flota. ¿Cómo lo ves tú? Ay, bueno, gracias a Dios. O sea, a mí me parece que en el fondo, si nosotros pensamos en la última gran reforma o innovación que hizo el sistema de FP, que fue los multifondos, que sucedió 2002, hace ya 20 hace años. prácticamente... Claro, hace más de 2 décadas. Hay mucha gente que todavía no sabe qué son los multifondos, ni en qué FP está, ni en qué fondo están invertidas sus platas o sus ahorros para la vejez. O sea, a mí me parece que si ya eso era difícil de explicar y de entender, y claramente las AFP además no han hecho una buena comunicación, digamos, no logran una comunicación que sea efectiva, entender el tema de las cuentas nacionales y la rentabilidad de estas cuentas nacionales, que además son cuentas ficticias, que no son heredables, que tienen un componente de reparto, la verdad que lo encuentro, siempre me pareció un disparate y me parece muy bien sincerarlo y avanzar en la otra decisión. O sea, ahora, de todas formas, a mí me parece que para ponerle seriedad al debate y a la reforma y a la cifra, uno tiene que partir definiendo, ok, ¿cuál es la tasa de reemplazo que quiero alcanzar o que quiero lograr con esta reforma de pensiones? Y ese tema que vendría siendo, ¿cuál es el porcentaje de mi último ingreso que va a representar la jubilación que voy a cobrar? Ese tema que parece tan simple y lo primero que tendría que ser, ok, esto es lo que quiero alcanzar, ¿cómo lo voy a financiar? Ese tema no se ha definido. Quizás la salida, y uno va viendo en la conversación, se va a parecer más a lo que propuso antes de la PGU, eso sí, el presidente Piñera, ese 3 y 3 dentro de ese 6%, se va a parecer más a esa figura, quizás 3 a una cuenta individual, 3 quizás a una cuenta colectiva, más o menos puede ser con bemoles. Yo creo que el 6% adicional de cotización, que es algo que por suerte está existiendo el consenso de que hay un problema de un ahorro bajo, no de una mala rentabilidad que le haya otorgado el sistema a los montos ahorrados, sino de que afortunadamente tenemos un estándar de vida en materia de salud que nos ha permitido aumentar la expectativa, la esperanza de vida, eso por un lado, y por otro lado la rentabilidad otorgada por el sistema a través de los años ha sido muy buena, pero lo que hoy en día, por suerte,
suerte existe el consenso, es que el monto ahorrado es bajo, porque el porcentaje de cotización es bajo. Entonces lo que hay que hacer es aumentar la cotización. Desde mi punto de vista, el tema de la heredabilidad de los montos ahorrados, el tema de la solidaridad del sistema, desde que se implementó la PGU y se aumentó la cobertura, para mí está solucionado, digamos, y más cuando estamos hablando de estas pensiones por residencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí, tendría que ir un 6% a la cuenta de ahorro individual, y lo que sí es importantísimo es aumentar la cotización. Claro, por ahí Y uno darle entra a las personas la libertad de elegir, ¿no? Sí. Porque yo me imagino que tanto nos ha costado avanzar en el camino de que cada día tengamos más libertades, que restringir las libertades no creo que sea el camino. Sí, solamente por último, Gabriela, claro, tú eres más de la idea de un 6%, dado la PGU y este avance importante que Correcto. hubo en enero del año pasado, ese 6% vaya a una cuenta individual. Pero uno entiende también la convocatoria del otro lado del diálogo, uno debiese entender que esto va a terminar más o menos en un punto medio, ¿no? Más allá de lo que uno quiera. Probablemente se llegue a una fórmula que permita un porcentaje que vaya a la cuenta de capitalización individual y un porcentaje que tenga un componente solidario. Gabriela Clivio, te agradecemos este espacio, esta conversación, como siempre, tu buena disposición con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias, un abrazo. Un placer, Andrés. Gracias. Chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Nos vemos en otra edición de Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.